Estamos en un episodio de Líder de Hoy. Tenemos el gusto de tener a un buen invitado, el pastor Israel Juárez, pastor en Punto de Encuentro, la iglesia acá en Ciudad Juárez. Y bueno, además de ser un pastor y hombre de familia, es un hombre con una pasión por las naciones. Has tenido la oportunidad de estar en muchos países. Pues viajando contigo y con otra gente. Ministrando y liderando. Entonces, qué bueno hoy tenerte en Líder de Hoy. Un gusto estar Israel, aquí. un gusto tenerte el día de hoy. Gracias, Cris. Israel Juárez de Ciudad Juárez. Wow. Ok. Está buena la rima. Pues estamos en estas series estudiando el libro de Proverbios. ¿Verdad? Salomón toma esta sabiduría que Dios le ha dado y empieza a ponerlo en papel, ¿no? Para sus hijos, para las futuras generaciones. Y en el capítulo 6... me topo con una porción pequeña, son solo 4 versículos, pero habla de lo que Dios odia. ¿Okay? Y entonces quise tomar este tiempo, vamos parando y analizando, ¿qué es lo que Dios odia? Y entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer para que Dios no me odie, sino que Dios me ame? ¿Sí? Si lo invertimos. Entonces, él empieza aquí diciendo, hay 7 cosas que el Señor odia, son 6 cosas las que el Señor odia, no, son 7 las que detesta. ¿Okay? Dice, los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren hacia lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Entonces aquí menciona estas 7 cosas y empieza hablando de ¿qué? De los ojos arrogantes, ¿sí? ¿Sabes? Dios odia la arrogancia. Y el orgullo es lo que nos convierte en enemigos de Dios. De hecho, fue el orgullo, la soberbia, que trajo a Satanás abajo. Cuando él dijo, yo quiero ser Dios. Y tenemos que cuidar en nuestras vidas la arrogancia. Y necesito aprender que todo lo que tengo viene de Dios. Si Dios me da riquezas, es que viene de Dios. Si Dios me da fama, viene de Dios. Si Dios me da gracia con la gente, viene de Dios. Todo lo que tengo viene de Dios. Entonces, si yo puedo mantener los pies en la tierra reconociendo todo lo que tengo, lo he recibido de Dios. No soy yo. No es mi talento, no es mi carisma, no es mi sabiduría, sino es que viene de Dios. Y aprender siempre. La Escritura nos habla que debemos de honrar a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, que yo pueda tratar a todo ser humano como superior a mí mismo. Así es. Y honrarlos. Y no permitir. Fue la arrogancia, fue la soberbia que hizo que Dios tuvo que tomar a un rey como Nabucodonosor y aplastarlo al punto donde vivió por 7 años como una bestia del campo. Sí. Y solo entonces, después de 7, medio lento el hombre, ¿verdad? 7 años de vivir así, para al final reconocer, todo viene de Dios. Y es cuando Dios lo puede elevar. Entonces, si puedo aprender a vivir una vida humilde, reconociendo que todo viene de Dios, Dios puede elevarme. Dios puede promoverme. Pero tengo que cuidar siempre ese aspecto del orgullo. Y luego habla, número 2, habla de la lengua mentirosa. Yo tengo que cuidar que mi boca no hable mentiras. Ni siquiera las mentiras piadosas, ¿verdad? Que nos inventamos. Satanás es el autor de la mentira. Él es el padre de la mentira. Entonces, tenemos que entender, Dios odia la mentira. Entonces, cuando yo por X razón, sea por no perder un cliente, sea por no perder una venta, cuento una media verdad o hago una exageración. Dios
odia eso. Entonces, tenemos que aprender a hablar la verdad. Jesús mismo declaró de sí mismo, yo soy la verdad. La verdad. Él no es la media verdad, él no es una exageración de la verdad, él es la verdad. Entonces, mi sí tiene que ser sí, mi no tiene que ser no, mi palabra, ¿verdad?, tiene validez, tiene peso. Tú y yo podemos confiar, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Así es. Porque lo que Él dice, Él lo hará. Y entonces, en ese aspecto, como líder, mi palabra siempre tiene que tener una validez. Y luego nos habla de cuidarnos de las manos que matan al inocente. ¿Saben? Dios es el autor de la vida. Él es el autor de la vida. Y nosotros tenemos que ser como cristianos de una cultura de vida. Sí. Y yo sé, hoy en día hay una cultura muy prevaleciente de el aborto. Pero como cristianos no podemos aliarnos con una línea política que apoya el aborto. Perdóname. No importa si es que nos prometen esto, es que nos van a dar aquello, pero si Dios es el autor de vida y no de muerte. Y tenemos que ser firmes en establecer esa línea como cristianos. Pero va aún más allá del aborto. Jesús declaró, ustedes han oído que no matarás, ¿verdad? Uno de los 10 mandamientos. ¿Ya? ¿Y cuántos de nosotros, los que nos están escuchando, pueden decir, me lavo las manos, yo no he matado a nadie? Pero Jesús no se queda allí. Dice, pero yo les digo, todo el que se enoja con su hermano quedará sujeto al juicio de tribunal. O cualquiera que insulte a su hermano, ¿verdad? O cualquiera que maldiga a su hermano. Entonces no es suficiente decir, no maté. Yo no he sacado una pistola, yo no he sacado un cuchillo, yo no he matado a nadie. Pero si yo guardo odio, si yo guardo rencor, yo estoy violando este principio. Y Dios odia la discordia entre hermanos. La discordia, el odio, el rencor, el resentimiento. Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús en sus últimas oraciones oró, Padre, así como tú y yo somos unos, que ellos sean uno. Entonces es esencial como líderes que siempre estuvimos buscando la unidad, que luchemos por la unidad, aún con el que es mi competencia, ¿sí? En los negocios. Busco que podamos sentarnos en la mesa y ser amigos. Sí. Aunque estemos en los negocios, los dos luchando por el mismo cliente, pero siempre vamos a respetarnos, siempre vamos a honrarnos y a tratarnos con bien. Y luego habla de evitar el mal. Ahora nos habla, ¿verdad?, el corazón que trama el mal. Y está hablando de una condición de nuestro corazón. No es un acto, es algo que tengo en mi corazón. Donde sale todo. Sí, entonces yo tengo que cuidar que en mi corazón, en mis pensamientos, no está el mal. No estoy siempre pensando, ¿cómo puedo darle en la torre a este negocio? ¿Cómo puedo yo hacer daño a esta persona? ¿Cómo? Está hablando de mi corazón, tiene que fluir, dice, del corazón fluye toda la vida y tengo que mantenerlo puro y no permitir que se llene de odio, de resentimiento. Entonces cuidar mis pensamientos, ¿sí? Y luego tengo que evitar el correr. Habla de mis pies correr a hacer el mal. Una cosa es lo pienso, otro es lo hago. Y es no solo, Dios habla de las dos cosas. ¿Ves? No solo es no hago el mal, pero no medito en el mal. Y no busco hacer
el mal a los demás, sino buscamos hacer el bien. Busco hacer el bien. Y luego tengo que evitar ser un testigo falso. Y aquí está hablando no solo de una mentira que cuento, ¿verdad?, para no perder un cliente, un negocio, sino ahora está hablando de no hablo mal de otras personas. No estoy constantemente sembrando discordia. No estoy diciéndole, hey Samu, ¿oíste? ¿Oíste lo que Israel dijo de ti? Oye, ¿te enteraste de...? No. Yo no puedo estar sembrando mentiras, y eso nos lleva al último punto: evitar sembrar discordia. Dios odia eso. Dios odia que yo esté queriendo separar personas, separar amigos, separar matrimonios, separar compañeros. Y Dios odia eso. Entonces yo tengo que ser siempre un pacificador. ¿Sí? Yo tengo que ser alguien que busca traer unidad a cada relación. Y si yo no puedo decir algo bueno, mejor no digo nada. No digo nada. Si yo escuché algo que Israel dijo, que yo sé que te va a lastimar, que te va a ofender, yo no oí nada. De aquí no pasa nada. Para guardar el vínculo de la paz. Y entonces eso es lo que Dios está buscando en nosotros como líderes. Buenísimo. Sí, fíjate que hace unas par de semanas estaba en mi devocional leyendo esta parte de Proverbios. Y cuando uno se topa con versículos así, uno no lo puede brincar así tan rápido, ¿sí me entiendes? Uno tiene que sentarse poquito y evaluar, primero que nada, tu corazón. A ver, caray, o sea, ¿estaré yo cayendo en orgullo, o discordia, o hablando mal, o mentira? Y uno tiene que hacer una evaluación personal, y ahí está el Espíritu Santo siempre para ayudarnos, para decir, ¿sabes qué? Creo que esta área tienes que pulirla más, tienes que brincar también esto que está en tu corazón. Entonces, es una bendición realmente cuando Dios nos habla ese tipo de palabras, lejos de sentirnos confrontados y querer voltear hacia otro lado. Tenemos que voltear hacia Dios, uno, para arrepentimiento si está algo mal, pero también a pedirle al Señor que en su gracia nos ayude a vencer, porque yo creo que es una lucha de todos los días. Ahora, todos queremos la bendición de Dios. Sí. Todos decimos, yo quiero que Dios me bendiga, que Dios me prospere, pero aquí hay cosas bien claras que dice, Dios aborrece. Sí. Y básicamente queremos, por un lado, que Dios nos bendiga, pero pues tenemos que alinearnos a lo que Dios nos está diciendo aquí en esta palabra. Y como dices, Israel, hay que detenernos. Muchas veces es muy fácil. Yo me autojustifico. Sí. Yo me autojustifico. No. Pero hay que ponerlo, como dice la Escritura, como un espejo, y me veo. Y bueno, en cuáles de estas áreas tal vez haya algo que necesito ajustar, necesito cambiar. Y vengo humildemente ante Dios y lo confieso. Le digo, Dios, ¿sabes qué? He estado guardando estos pensamientos de mal hacia cierta persona. Pido, Dios, que tú me ayudes, que tú los remuevas. Y dame, Señor, pensamientos de bien, de bendición. Y permitir a Dios obrar en esas áreas en las que estamos luchando. Sí, ahora no siempre va a ser fácil. Hace unos días sentía de parte del Espíritu Santo de yo acercarme a un par de personas que ya no están en mi vida, no son cercanos, pero Dios me decía, tú acércate con ellos, haz el puente, o sea, no... trata de estar bien, ahora sí como dice Romano, ¿no? De estar bien con todos los hombres. Ahora no es fácil. Sí. Porque cuando uno se siente que tú fuiste el ofendido, el rechazado, el abandonado, no está fácil, pero volvemos a lo mismo. Tienes que permitir que el Espíritu Santo nos hable realmente en estas cosas, nos sensibilice y simplemente pues obedecer aunque va más allá de nuestra cultura machista o arrogante o como hayamos crecido. Tenemos que realmente ser humildes delante de la palabra de Dios. Y aquí hay algo que me llama la atención, hablando de la discordia, de la mentira, de la difamación, todo eso que habla. Aquí, una vez una persona me decía, oye Israel, yo estoy orando para ver si es de parte de Dios que yo
yo afecte a un ministerio, o yo destruya un ministerio, o yo afecte su economía, sus finanzas. Estoy orando y tengo una lucha. Y le digo, pues el Espíritu Santo nunca te va a probar eso, ¿sí me entiendes? Sí. Nunca, jamás, pero obviamente al último, pues sí, terminaron dañando ahí un ministerio, una institución, por lo mismo, porque 3, 4 personas se convencieron a sí mismos de que lo que hacían estaba justificado. Y ahí es donde tenemos que buscar, uno, la dirección de Dios, pero también la gente sabia que Dios pone a nuestro alrededor, porque Dios pone gente más sabia que nosotros para prevenirnos de caer en estas cosas. Sí. Ya. Sí. Ya. Y es, por ejemplo, en el mundo de los negocios, estás platicando con alguien y mencionan a alguna empresa que tal vez es tu competencia. Y es muy fácil. No, pero no has oído que ellos hacen esto y esto Sí, y sí, esto. Y es muy fácil dejar nuestra lengua hablar cuando Dios dice, hey, guárdalo, guárdalo, guárdalo. Yo hago justicia. Yo me encargo. Y que nosotros no seamos los que estamos siempre queriendo meter esa discordia, esa palabra, y confiamos en Dios. Y busco más el favor de Dios Sí. Sí, que el tratar de ganarme un cliente. exacto. Creo que trabajo Sí. tenemos suficiente en buscar nuestra propia integridad y en crecer nosotros. Ahora, pastor, una pregunta. ¿Cómo manejar el vivir de una manera íntegra? Porque si yo traduzco todo esto a valores positivos, en realidad pues es integridad, es honestidad, humildad. ¿Cómo traduzco esto a las diferentes esferas en las que vives día a día? O sea, estás en ministerio y quizás en ministerio donde mucha gente te ve y todo, puede ser fácil, pero ¿cómo traducirlo también a la casa, donde con tu esposa, con hijos? Híjole, yo creo que es el púlpito más difícil que tenemos, el hogar, porque realmente cuando estás predicando atrás de un púlpito o estás al frente de un negocio o algo, pues todos te miran bien o no te conocen a nivel personal. Y ahí la gente hasta te alaba y dice, no, pues qué padre, ¿no? Lo que compartiste, pero la gente cercana es la que yo creo que nos conoce tal y como somos. Y ahí sí, yo no le puedo ocultar a mi esposa quién soy yo, ¿sí me entiendes? La gente de la iglesia y de otras esferas, como dices, sí nos puede conocer de otra manera, o nos conoce y nos pone en un pedestal, pero realmente yo creo que es parte de lo mismo, o sea, decirle a mi esposa, ayúdame a cuidarme en esta área, ¿sí me entiendes? La integridad, que lo que esté hablando sea correcto, porque como te digo, no solamente hay gente a nuestro alrededor, líderes que nos apoyan, pero también tenemos una esposa que nos está evaluando y tenemos que tener hasta con ella la humildad para escucharlas, que a veces cuesta, ¿sí me entiendes? Cuesta, pero es parte. Bueno, y excelente, Samuel, aterrizarlo en el hogar, como dices. Por ejemplo, donde nos habla de evitar la arrogancia, la soberbia. ¿Qué mejor lugar que llegar a mi casa y servir? Sí. Ponerme a lavar los platos, ¿verdad? Ponerme a ayudar a cambiarle el pañal al niño. Y servir a mi esposa. Aunque haya sido el gerente de la gran empresa o el pastor de la mega iglesia, llegar y aterrizar y saber, hey, soy un siervo para mi esposa, para mis hijos. Y si permitimos que podamos servir allí, nos va a ayudar, el hogar nos va a ayudar también en la iglesia, en el ministerio, en la empresa, a no perder piso. Sí. Y reconocer, necesito siempre ser un siervo en donde esté. Exacto. Así es, el Espíritu Santo un día también me confrontó con esto, porque recuerdo que mi esposa me pedía un vaso de agua en las noches. Ya cuando yo estaba en mi cama, ya acostadito, ya listo para dormir y todo, de repente me decía, oye, mi amor, ¿me traes un vaso de agua? Y yo decía, híjole, tengo que ir hasta abajo y agarrar un vaso de agua y traérselo. Y una vez, 2 veces estuvo bien, pero ya después me molestó que todas las noches me pedía lo mismo. Entonces recuerdo que el Espíritu Santo me dice, Israel, ¿a cuánta gente has servido en tu vida? Gente que ni conoces. Has servido a miles de personas por todos lados. Ahora yo quiero que tú lleves tu servicio a tu hogar con tu esposa. Entonces de ahí, a partir de ahí, recuerdo que ella ya no me pedía un vaso de agua, y ahora yo se lo traía antes de que ella me lo pidiera, pero llevarlo a nivel del hogar, de la familia, de los hijos, servir a los hijos
con tiempo. O sea, ellos traducen el amor que nosotros tenemos a través del tiempo. Entonces, creo que Dios nos tiene que dar gracia para esto. Excelente, excelente. Pues digo, son 7 puntos que yo creo en 4 versículos que no estaría mal que a diario, como líder, lo pongo, me examino y me aseguro que estoy evitando estas cosas que Dios aborrece. Me encanta, muy práctico. Muchas gracias, Pastor Chris. Gracias, Israel. Gracias, Amo. Gracias, Chris, por la invitación. Y bueno, para más material de Líder de Hoy pueden entrar a www.liderdehoy.com o también en el Instagram @líderdehoy.